Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, sí, se Bien. escucha. Bueno, Vane, si querés poner la presentación. Sí, ahí está. Bueno, hoy vamos a ver en esta clase todo lo que tiene que ver con la redacción ya del proyecto o de los proyectos, porque bueno, siempre estamos hablando de programas en general. Después nosotros en la próxima clase ya vamos a ver una línea específica que va a ser PAC Empresas. em, y después vamos a ver otro tipo de programas como crédito fiscal y algún crédito también de tasa subsidiada. Vos vas pasando, Vane, ahí. Sí, lo pongo ya desde toda la introducción hasta. Nosotros estuvimos viendo, bueno, un poco los conceptos de qué era un proyecto, qué era un formulador, qué características tenía que tener, de dónde venían los programas, qué tipo de programas había. Vimos en la clase pasada un ejemplo de bases y condiciones, que le dedicamos, bueno, una clase entera a eso, porque, como decíamos, las bases y condiciones son el corazón de los programas y de ahí sacamos todas las pautas para formular. Y ahora nos vamos a meter directamente en este módulo 3 en el diseño. En el diseño, como decíamos, en la formulación, la parte que tenemos que escribir. Así que bueno, ahí tenemos un poco el resumen de los temas. Y el primero de los puntos, obviamente, es el título del proyecto. El título que, como se dice y como ustedes ven ahí, tiene que resumir eh, de manera muy concisa el objeto del proyecto y el enfoque que va a tener el proyecto. Obviamente que es difícil, el título al final no va a explicar todo porque se busca justamente que sea lo más abreviado posible, pero cuando nosotros tomamos contacto con quien interactuamos, que es el que nos pide la formulación, que puede ser la empresa directamente o un intermediario el día de mañana, si nosotros le pedimos que formulen un proyecto y nosotros ya conocemos la empresa y sabemos qué quieren comprar, por ahí el intermediario somos nosotros y bueno, ahí está la interacción que se da. Eh, la empresa nos va a decir, bueno, sí, nosotros somos una empresa tal que fabricamos tal cosa y queremos comprar una máquina, un torno, una sierra de corte, una plegadora. Eh, si nos quedamos con eso, el título del proyecto sería, bueno, compra de una plegadora. Ujú. Pero bueno, no es la idea en este tipo de proyectos, por lo que sigue después, se busca expresar qué voy a lograr con la compra de esa plegadora, para qué la voy a usar, qué beneficio me va a traer, o sea, cuál es el objetivo. Entonces ahí en el diálogo ese que nos va pasando información el empresario de, bueno, cuál es el objetivo, qué resultados espera él obtener, nosotros mentalmente tenemos que ir ya construyendo eh, un título. Y el título siempre está muy relacionado con el objeto del, del proyecto, con el objetivo. Si bien lo vamos a escribir de maneras diferentes y el objetivo quizás tiene un poquito más de información precisa del proyecto, el título tiene que estar directamente relacionado con el objetivo. Eh, bueno, acá veíamos un ejemplo de un título, ampliación de la línea de producción de tubos de acero al carbono. Digamos, atrás de eso hay la compra de máquinas, capacitación, todo un proyecto, digamos, y actividades que se van a hacer que está atrás de ese título. Pero
con esa frase lo que se busca es resumir de manera amplia el proyecto, que contemple el objeto de todas esas máquinas, esas capacitaciones, asesorías, consultorías, servicios tecnológicos que se pueden pedir dentro de las líneas, ¿para qué me van a servir? Sí, acá tengo un ejemplo de un proyecto que hicimos hace poquito. Por ejemplo, otro título era Modernización tecnológica destinada al proceso de pintura para equipo de alto rendimiento destinado al sector de minería, gas y petróleo. O sea, ahí también, en forma macro, un poco se ve a qué va apuntado el proyecto. Ujú. Claro. Eh, puede ser, por ejemplo, no sé, una empresa quiere comprar un escáner 3D y determinados insumos y materiales. Bueno, como el ejemplo, volvemos a lo mismo. Eh, un título no es compra de un escáner 3D. ¿Para qué va a usar el escáner 3D? Y para hacer ingeniería inversa, para escanear determinado objeto o producto y, y desarrollar un nuevo producto. Bueno, el título va por ahí. El Mm. título va por el desarrollo de una nueva parte para la sembradora, por ejemplo, o desarrollo de una batería de litio. El título va más por lo que voy a lograr con esas compras y con las actividades que voy a realizar en el proyecto. Bien. O sea, y una cosa importante, puede resultar de que nosotros, siempre la ideal es ir siguiendo los pasos que te da el formulario, ¿no? Y el título es el primero. Eh, podemos escribir el título y después cuando avanzamos y vamos escribiendo el objetivo, y los objetivos, el objetivo general, el objetivo específico, las tareas y actividades, los resultados esperados, puede resultar que volvamos a revisar el título y digamos, no, lo puedo mejorar. eh, y volver al título y hacerle un cambio, una mejora. Nos sucede mucho también eso. Sí, sí, a mí me pasa que yo de una, lo primero que escribo no es el título. Siempre lo dejo, una vez que tengo bien la idea concreta, un poco desarrollada de qué es el proyecto, ahí vuelvo para el título y lo pongo. Pero bueno, eso depende de cada uno. Sí, después cada uno, claro, va, lo va manejando. Como decíamos, lo ideal es decir, bueno, sigamos los pasos. Y si tengo que escribir un título y después modificarlo, bueno, lo modifico. Total, hasta que no ponemos enviar, tenemos tiempo de modificar cualquier cosa. Ujú. Seguimos Sí, entonces a la siguiente. bueno, el próximo elemento se ve, ¿no? No, no cambió. Ah, ¿no cambió? Ah, hay un problema. Ah, espera que dejo de compartir y lo pongo de vuelta. ¿Ahora? Sí, Queda la segunda. ahí está la descripción. Sí. Bueno, vamos a admitir ahí a Belén. Sí, está. En orden, el orden que siguen generalmente los formularios es este. Después del título, una descripción del proyecto, donde la idea acá es contar de qué se trata, qué, por qué surgió la idea de hacer esta inversión, supongamos, llevar adelante este proyecto. Eh, ¿Por qué desarrollar un nuevo producto? Puede ser por una necesidad, puede ser por una oportunidad que detectamos en el mercado, puede ser por una demanda de un cliente, puede haber varias razones por las que
nos surja la idea de llevar adelante un proyecto. Bueno, eso tenemos que explicarlo y dejarlo asentado en la parte de la descripción del proyecto. Y tenemos que dar un panorama general de lo que vamos a hacer. Si bien después vamos a ir especificando más detalladamente para justificar, bueno, decir qué vamos a comprar, para qué, cómo va a resolver esa necesidad o ese problema, o cómo va a satisfacer esa demanda insatisfecha quizás que había, eh, o cómo va a ocupar esa oportunidad. Tenemos que escribirlo en la descripción. Después puede haber que haya alguna variación entre algún programa y otro, en el sentido de que alguno te puede pedir que hagas una breve descripción de la empresa, algún otro programa puede ser que no, pero generalmente están estas cosas. Tener una breve descripción de la empresa, muchas veces recurrimos a la página web, en esta parte, en la parte de la descripción de la empresa. Ahí generalmente en la historia de las páginas está todo, y recurrimos ahí para sacar eh, los elementos para completar esta parte. Eh, ¿En qué sectores abastece? ¿Qué cadena de valor abastece? ¿En cuál cadena de valor participa? ¿Cuáles son sus principales productos? Los principales clientes. Siempre, obviamente, cuando uno mayor cantidad de clientes pone y, y muestra la empresa en todas sus dimensiones, es mejor. Puede haber también casos en que hay algunos programas que tienen límite de caracteres, y bueno, ahí tenemos que empezar a priorizar en lo más elemental de responder y después agregar hasta que nos den los caracteres. Pero hay programas que no tenemos límite, y bueno, lo mejor es ser concisos, pero también explayarnos en todo. Bueno, mercado, si abastecemos el mercado local, y también si abastecemos el mercado extranjero. Bueno, hacer un detalle de la historia de la empresa, qué hace la empresa, a qué se dedica, qué avances tuvo, eh, nombrar hitos de la empresa. Por ejemplo, bueno, nosotros en el año 95 certificamos ISO, o en tal año recibimos la distinción por tal producto. Si también está el espacio para hacerlo, podemos mencionar hitos importantes y destacables de la empresa. En tal año hicimos nuestra primera exportación. Son cosas que también suman en la descripción del proyecto, que después obviamente tiene que cerrar con explicar qué vamos a hacer, qué vamos a comprar, para qué lo vamos a usar, y brevemente a qué resultados esperamos. Digo brevemente porque después vamos a ser más específicos en eso. Sí, un poco es como el resumen en sí del proyecto, la parte de la descripción, que también en algunos lados por ahí se encuentra como resumen de proyecto. Brevemente se comenta varios puntos que después se van a ir, va a haber un campo específico para que se pueda ampliar más un poco esa información. Sí, y que muchas veces se mezcla con el diagnóstico. Claro. Hay programas que lo tienen como un ítem aparte, el diagnóstico, y hay programas en el que el diagnóstico lo incorporamos dentro de la descripción detallada del proyecto. El diagnóstico tiene que ver un poco con lo que mencionaba antes, es decir, ¿cuál es el problema? ¿Por qué, por qué necesito ejecutar este proyecto, hacer tal inversión? Siempre, y generalmente está vinculado a resolver un problema, no sé, porque tengo un cuello de botella en determinado sector de mi línea de producción. Entonces, eso me impide
en lugar de fabricar 1000 piezas por mes, fabricar 1500. En una fundición, por ejemplo, no sé, tengo un horno que tiene una capacidad de tantos kilos, toda una línea de moldeo también preparada para esos kilos, y si después en el sector de terminación, en la parte donde le hacen el rebabado o el mecanizado, no tengo la capacidad para procesar todas esas piezas, bueno, por ejemplo, ahí tengo un cuello de botella. Bueno, ese es el problema que identificábamos. Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿cómo lo resuelvo? Tengo que eh, incorporar un robot para rebabado de piezas, tengo que incorporar más personal, capacitarlo. eh, Ujú. bueno, a partir de ahí, digamos, es que se va elaborando este diagnóstico y, y esto es parte de un trabajo de contacto con la empresa. Eh, no lo Sí, podemos elaborar solos. por ahí en la reunión que comentábamos, que tenemos la oportunidad de reunirnos con el personal técnico, con el dueño de la empresa, por ahí estos son cosas que hay que tener en cuenta para preguntar. Bueno, sí, querés comprar un torno CNC, pero ¿por qué, digamos? ¿Tenés alguna dificultad? ¿Tenés un cuello de botella, como decía Pablo? ¿O viste una oportunidad? Casi siempre el diagnóstico de los proyectos parte o basado en un problema que se necesita resolver o en alguna oportunidad. Siempre es así. A veces la oportunidad también está vinculada a una demanda insatisfecha. Eh, pero bueno, ahí después de la presentación se la vamos a pasar, pero ahí está bien explicado cuándo es un problema o cuándo se origina por una oportunidad. Ese problema puede ser de índole tecnológico, social, económico, ambiental, productivo. eh, y bueno, y a partir de ahí es donde después se vincula porque, digamos, se va a hacer tal o otra inversión, digamos. Siempre los proyectos están vinculados a la inversión. Eh, Sí. Em, iba a decir que también muchas veces surge y todo se desencadena por el programa, ¿no? Es decir, mm, sale una convocatoria mañana de una línea que apunta a cuestiones de género, como pasado, no sé, un programa que se llamaba Producir con Equidad. Bueno, leemos, o la empresa lo lee y dice, bueno, tengo que hacer, me sirve para tal y tal cosa. Ese es el objeto del programa. Bueno, y ahí relacionamos, decir, bueno, en relación a este programa, ¿cuáles son los problemas que la empresa tiene adentro y que podría resolver con este programa? Por ejemplo, ¿tiene baño en el sector de producción? ¿Tiene sanitarios para las mujeres? Porque es un caso que muy sucede común. mucho, sí, muy común. No, bueno, listo. Ahí detecté un problema que encaja con el, el criterio y el objeto del programa que está vigente. O, o necesito incorporar elementos de izaje en determinados sectores para que puedan empezar a trabajar mujeres dentro de ese sector y no requiera un esfuerzo físico que a veces una mujer no lo puede hacer. Eh, bueno, el problema ahí parte desde un programa. Es decir, vino tal programa, nos reunimos con la empresa o vamos a visitar la empresa y podemos detectar a ver cuáles pueden ser las líneas de trabajo. Sí, que quizás es un problema que no lo tienen tan identificado en la diaria. Decir, uy, no tengo baño para mujeres. No lo tiene tan identificado, pero cuando sale la oportunidad del proyecto y ves que se puede hacer ese tipo de inversión, de obra, ahí te das cuenta y decís, ah, yo si quiero poner mujeres en el sector de producción, no tengo los baños adecuados. Tiene que ir a la parte de administración, a las oficinas, que a veces en muchos casos implica que se trasladen eh,
digamos, varios metros porque no están unidos, depende de la empresa, ¿no? Pero en la mayoría de las fábricas, sobre todo metalúrgica, es muy común que en los sectores productivos haya solamente hombres. Y no se piensa o no se pensó en ese momento en hacer también sanitario para mujeres. Bueno, ahora está cambiando un poco esa dinámica y bueno, y, y en realidad te das cuenta que tenés ese problema cuando vas a poner una mujer. O bueno, viendo la oportunidad del programa y te diste cuenta, ah, yo tengo este problema. Por ahí no es tan visible, pero es algo una problemática, en fin. Exacto, o bueno, en el caso de producto y no tanto del proceso, eh, nada, vemos que la competencia o local o en otros países ya está implementando en sus productos determinada tecnología. Eh, entonces, bueno, necesitamos desarrollar un prototipo, un nuevo producto para estar a la altura de la competencia. Bueno, ahí también se elabora a través de un diagnóstico, es decir, generalmente esto sí surge mucho de la empresa, este, o el tema ahora, volviendo al tema de proceso, de incorporar temas digitales en la producción para recopilar datos y ser más eficiente en la producción, o incorporar determinados elementos de inteligencia artificial incluso en los productos. Diagnóstico, entonces, es la elaboración y la detección del problema, la oportunidad, es de donde surge el proyecto, de donde nace y, y que puede estar como un ítem separado en el formulario o dentro de la misma descripción. Si no está como un ítem separado, lo metemos dentro de la descripción del proyecto. Siempre es importante que la descripción eh, tenga el diagnóstico, si es que no está como un ítem separado. Bien. ¿Se ve cuando yo voy cambiando? Ahora sí. Ah, Bueno, objetivos. En el caso de los objetivos, básicamente es qué buscamos alcanzar con el proyecto. A partir de la ejecución del proyecto, desde que compramos la máquina, la instalamos y empieza a funcionar, eh, bueno, ¿qué buscamos con eso? Cuál es la meta? Eh, el sí. objetivo, sí, decía, vale. No, 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 dale, sí. En el caso para mostrar la relación con el título, antes decíamos ampliación de la producción de tubos de acero al carbono. Eh, en el caso de un objetivo general, que es por donde se empieza generalmente, el objetivo general sería ampliación del 20% de la producción de tubos de acero al carbono. O sea, ahí agregamos un elemento más que es un porcentaje, que es un dato, un indicador eh, que determina el objetivo general. Ese objetivo general porque define también a grandes rasgos, si bien da un paso más en detalle del título, todavía no indica todo lo que dice el proyecto, porque cómo voy a llegar a aumentar un 20% mi capacidad de producción. Bueno, a través de los objetivos específicos, y ahí ya vamos más en detalle de de cada uno de los objetivos que se van a cumplir con cada una de las tareas y actividades que va a tener el proyecto. Entonces, eh, para ampliar mi capacidad de producción un 20%, eh,
tengo que incorporar tal máquina, una plegadora. La incorporación de una plegadora implica ya de por sí un objetivo específico. Incorporación de maquinaria, por ejemplo. Ahora, cuando uno incorpora una maquinaria a una línea de producción, te modifica tu diagrama de producción, tu layout, como ven ahí en el punto 4. Layout es el diagrama de la fábrica. Es decir, bueno, primero está el corte, donde se recibe el material, donde se corta, después pasa al mecanizado o a tal proceso de plegado, después va a soldadura, después va al armado, después va a limpieza, después va a pintura. Bueno, todo ese diagrama es el layout, se llama en la jerga de producción. Eh, bueno, tenemos otro objetivo específico porque incorporo una maquinaria, es un objetivo específico. Al incorporar la maquinaria me modifica el layout, tengo que reacomodarlo para que no me genere ningún ruido en la producción. Incorporo más maquinaria, seguramente tengan que incorporar mano de obra. Mm. Puede ser otro objetivo específico. Y después podemos ir a objetivos más relacionados con la parte comerciales, como por ejemplo abastecer nuevos mercados eh, o sustituir importaciones. O sea, en lo que es objetivos, dijimos, son las metas a cumplir con la ejecución del proyecto y está clasificado en el objetivo general y en objetivos específicos. A su vez, como ven en objetivos específicos, están mezclados. Si podemos volver a la Ah, primera de objetivo, Vane, puede haber programas que también los discriminen en objetivos técnicos o tecnológicos y en objetivos económicos, financieros. Los objetivos técnicos o tecnológicos, como habíamos visto algunos ejemplos, están más relacionados con el proceso, con incorporar nuevas tecnologías, modernización tecnológica, el tema de que veíamos del layout, el tema de desarrollar un nuevo producto. Y los objetivos económicos están relacionados en el impacto que va a tener eh, en la parte económica de la empresa. O sea, si voy a tener un mayor ingreso por mayor facturación o, o al ser más eficiente el sistema productivo voy a bajar mis costos, entonces mi margen de rentabilidad va a aumentar. Puede ser un objetivo económico, bueno, aumentar mi rentabilidad un 5%, un 10%. ¿Por qué? Porque al reducir mis costos a mismo precio, voy a tener un mayor margen de rentabilidad. Bueno, si el programa eh, te, te propone, digamos, clasificarlos, bueno, acá tenemos un ejemplo. Puede ser que te pidan objetivos técnicos o tecnológicos y por otro lado objetivos económicos. Bueno, ahí sabemos a qué están relacionados. Los técnicos, más relacionados a la parte productiva, y los económicos, relacionados a la parte de rentabilidad, facturación de la empresa. ujú. Aumentar las exportaciones puede ser otro objetivo económico también. Eh, si la empresa exporta, generalmente supone que una mejora, un desarrollo de nuevo producto, eh, reducir los costos me va a hacer más competitivo también para competir más con alguna empresa extranjera. Bueno, puede ser un Pablo, objetivo. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una consulta dígame. relacionada a esto que estamos hablando de los objetivos? O sea, esto es un proyecto
el concepto propiamente dicho es una proyección, ¿no? Estamos, si se quiere, estimando la posibilidad de hacer algo. Después, o sea, llevado adelante, o sea, se presenta, se aprueba y viene lo que sea que venga. Eh, que después hay que presentar algún tipo de avance, realización de, de lo que son los objetivos o qué porcentaje, ¿hay algún porcentaje de cumplimiento obligatorio? Porque, es decir, uno puede armar algo proyectando y pensando, como hablaban, de una línea de producción, de las diferentes etapas, pero después pueden pasar mil cosas, y más en Argentina, que es Narnia más o menos. Eh, entonces, es como ¿qué pasa si yo digo, bueno, yo voy a hacer esto y después no puedo hacer la mitad o puedo hacer un 30% porque el dólar se va a 900.000 y como era, y nos conquistan no sé, otro país? O sea, te estoy diciendo cualquier cosa, pero yo creo entender la idea, ¿no? Sí, sí, está clara la consulta. ¿Querés Ajá, responder, Vane? Sí, digamos, los objetivos siempre son, es lo que se pretende llegar. Después sí puede suceder que por un montón de cuestiones, puede que a lo mejor en vez de aumentar el 20% de la capacidad de producción, terminaste aumentando un poco menos, porque por alguna cuestión técnica, o sea, interna de la empresa o externo, digamos, puede suceder de que después, nada, el incremento no fue ese, fue otro. Son estimaciones. Es el objetivo que se tiene con el proyecto. Después lo que se tenga que comprobar, eh, para que el evaluador, la persona que está del otro lado evaluando el proyecto, vea que se cumplió con lo que se esperaba. Hay otros indicadores, digamos, o otras cuestiones que sí hay que tener en cuenta, que eso sí hay que cumplir porque lo tenemos que verificar. Sí, Eh, hay indicadores como, por ejemplo, porcentajes, eh, que si uno no los cumple, no es que te van a pedir, no sé, la devolución del ah, dinero. Eh, Esto es como se dice, toda la evaluación se hace ex ante y no ex post. O sea, se hace antes y como se evaluó y se aprobó, está. Después, sí, puede haber una auditoría y que vengan a ver si los resultados se lograron. Y si determinados resultados no se lograron, no implica una sanción, o algún perjuicio para la empresa. Hay determinados, sí, compromisos que son ineludibles. Si vos dijiste, hay algunos programas que si vos decís que vas a incorporar trabajadores, 5, y incorporaste 2, no hay problema. Se explica, mirá la situación del país, pasa otra sí, cosa. Pero hay programas que vos decís, sí, voy a incorporar 5 trabajadores, y de esos 5, 2 van a ser mujeres. Bueno, hay programas que te dicen, bueno, si vos decís que vas a incorporar mujeres, esas 2 mujeres tenés que incorporarlas sí o sí. Está explicitado en el programa que es así, vos cuando lees las bases tenés que leerlo y está puesto, y después ahí sí tenés que cumplir con eso sí o sí. Si vos decís que, podés decir que no vas a incorporar mujeres y te eximís de esa obligación. Pasa que te dan algún porcentaje más, ahora con todas las cuestiones de género, si vos decís que vas a incorporar mujeres, no sé, en lugar del 70% de ANR te dan el 75%. Entonces a veces sí, se opta o suma puntaje para la evaluación. o suma puntaje para la evaluación. Entonces, si la empresa sabe o está dispuesta a tomar ese compromiso, lo pone y recibe un porcentaje mayor de NR o un mayor puntaje. Pero ese compromiso que está establecido tenés que cumplirlo. Si dijiste que vas a comprar, obviamente, maquinaria, tenés que comprar la maquinaria. Sí, en donde podemos, tener cierta flexibilidad son en algunos indicadores. Eh, por ejemplo, tenemos casos de ejemplo que dijeron que iban a fabricar, no sé, iban a pasar de fabricar de 800 cilindros a 1000 cilindros.
Y resulta que cuando vino el INPI y que hacen la auditoría final, habían fabricado 900. Eh, y bueno, resulta, pero que esos 900 eran cilindros más grandes, digamos, que no se fabricaron 200 cilindros más, pero se fabricaron 100 cilindros más que resulta que quizás superaban el valor económico de esos 200. ¿Hay una Eh, auditoría posterior después de realizado o eso es una cuestión excepcional de que se encuentra dentro de los proyectos? O sea, porque hay una rendición de cuentas, sí, eso me queda claro, pero ¿hay una auditoría posterior en campo o eso fue una cuestión excepcional que ustedes están en conocimiento? ese programa, el Ujú. PRODEPRO, que estábamos, el Ajá. ejemplo es del Ujú. PRODEPRO, Ujú. ese programa sí tiene una auditoría final Mm. y que Sí, viene el pero INPI. ya está planteado así, sería. Está Sí, planteado, uno lo sabe de antemano. Por ejemplo, sí. el Ajá. PAC Empresas, si bien siempre sos pasible de una auditoría, Sí, pero bueno. el PAC creo que No, 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 nunca han nunca, venido eh, Mm. no. así, tenés que rendir y por ahí te piden, no, no estoy satisfecho con esto, mandame una captura de pantalla, otra No, cosa. Escucha, me ha pasado eh, en casos que nos pidieron una reunión por Zoom, que compartamos ajá. pantalla para ver que el sistema esté instalado, que digamos que esté, Ujú. digamos, algo Ujú. así, nos han pedido, que es creo que lo máximo en pack. Ujú. Pero fue, Eh, Pregunta, y si sí, vos, por ejemplo, decías recién una máquina, vos dijiste que iba a comprar la máquina, tenés que comprar la máquina. ¿Qué sí. pasa si yo digo, voy a comprar la máquina, se dan las pasos y el dólar salta 100 pesos en la cotización y la máquina está cotizada en dólares? Primero, siempre que se presenta un proyecto, cuando se va a ejecutar, se debe Ujú. respetar lo que se presentó en el proyecto. Ujú. Siempre. Si, dada la condición que sea, lo que haya pasado, se necesita hacer un cambio, antes de hacer cualquier compra o cualquier gasto que no se haya presentado, se debe consultar al programa y se debe mandar una nota explicando, mira, es esta la situación, yo no puedo comprar esta máquina, puedo comprar una máquina más Mm. chica. Mm. Bueno, ahí el evaluador del programa nos podrá decir si se puede, no se puede, y siempre en todos Mm. los casos, cuando se presenta un proyecto, se presenta en pesos. Y si la cotización fue en dólares y hubo aumento de dólar y demás, la mayoría de los casos siempre lo que pasa es que ese aumento de precio lo tiene que observar la empresa. Ujú. Eh, O sea que Sí. no existe la flexibilización así en el sentido de que, bueno, aumentó, hubo ese incremento que es algo muy atípico hasta en la historia de la Argentina, un salto tan grande. Entonces, es como, bueno, vos decís, esa diferencia está, no se puede, no llegás a ese valor, como vos decías, comprar una máquina más chica o como era, o alguna otra cosa de buscar una alternativa con lo cual vos llegues a un objetivo similar, pero Ahí porque, a está. ver, Eso es. Vos tenés que llegar, no tenés que tratar de cumplir el objetivo ujú. del proyecto. Ujú. eh, o cumplirlo en determinado porcentaje, digamos. Claro. Este año hemos observado mayor flexibilidad, aunque hay rigidez, el monto Ujú. es el monto, no te van a dar más, pero sí, si iba a comprar dos sierras de corte y me alcanza para una, quizás podés rediseñar ahí la planilla de inversiones y poner una máquina al final y comprar una. Ujú. Eh, pero Siempre como está a decía, criterio del evaluador. claro, vos tenés que Pero, presentar una nota, elevar una nota con el pedido de modificación, justificarlo ajá, y esperar que te ah, lo acepten. pasan esas cosas. Sí, sí, Sí. todo el tiempo. No, yo digo, porque, o sea, siendo que vivimos en la Argentina, porque qué sé yo, si viviríamos en Suiza, Sí. no pasa nada, pero acá vos presentás un proyecto hoy y acá en 6 meses puede ser que, o sea, no es que puede ser, los valores que vos presentaste valen la mitad.
Entonces, cualquier cosa que te hayan proyectado, o sea, no te va a alcanzar. Entonces, es como que es Sí, muy probable mira, de que exista esa posibilidad de decir, bueno, che, no alcanza, vamos a buscarle la vuelta acá. sí, o en lugar de 70-30, como era la relación, pase a ser 50-50, o, Claro. o se invierta, digamos, sea 40-60. En lugar de darte el 70, te terminan dando el 40 y el 60 lo pones vos. Bueno, la empresa ahí termina al final evaluando, está la posibilidad siempre de desistir del Mm, proyecto antes de que te den el dinero, o ujú, si desistís una vez que te dieron el dinero, tenés que devolverlo. Siempre está la ujú, posibilidad de desistir. eh, pero bueno, eso también muchas veces lo que le decimos cuando justamente tenemos estas reuniones con los empresarios, es decir, para una empresa que la inversión la iba a hacer sí o sí con capital ujú. propio de la empresa, bueno, metete y hacelo si total el gasto lo ibas a hacer. Si después recuperar el 70, recuperar el 50 o el 30, Sí, algo recuperás. Ahora, si vos pero dependés del programa para hacer la inversión, ahí ya cambia la cuestión, claro, porque por el eso valor se te pensá, puede modificar, porque por ahí la máquina que ibas a importar, ahora no la podés importar porque no te aprueban la CIRA o porque no hay divisas. claro, por eso pensando en el peor escenario siempre, o sea, yo por lo menos trabajo así, o sea, proyectamos en el peor escenario, para si vos ganás, ya ganás a mejor. Entonces, es decir, ya, si vos vas a pedir un proyecto que te financian el 70, con quien vos estás trabajando se le plantea, bueno, vos vas a trabajar con el 40 o con el 30, ya pensá en eso. O sea, si después después te quedas arriba, bien, pero si no, jugá al 40. Sí, o bueno, muchas veces también dentro de ciertos parámetros se puede considerar en el presupuesto con el proveedor que te pongan un margen Sí, 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 de sí. costo financiero. Entonces, no sé, en determinados programas incluso hay valores de referencia, o sea, en el PAC, por ejemplo, vos podés aumentar, si te presupuestaron 100 pesos, le decís, bueno, aumentame un 30%, ¿Cómo te llamas? Luciano, ¿cuántos pero años tenés, Luciano? Albano, ay, no. Eh, pero tenés que tener cuidado porque a veces hay programas que tienen valor de referencia y si vos te pasás de eso, te dicen, no, mirá, no puedes pasar esto por, no sé, un diseño de página web, porque sabemos que está Ah, en un rango de entre tanto y tanto. Si vos le pasaste más, te van a decir, ajustate más o menos a esto. por eso es que por ahí capaz la proyección sería ya directamente con el que estás armando y decirle, mirá, jugá que la plata que te van a dar te va a cubrir el 40% o el 30% de la cosa. Si te permiten ir para arriba en el proyecto, como decís, vas, pero por ahí es más, creo yo que ir más a lo seguro, decir, bueno, vas a contar con menos plata. Sí, eso es importante siempre al principio, cuando se va a formular un proyecto, dejar esas Claro. condiciones claras y decirle al empresario que, bueno, vos me presentás un presupuesto en dólares, pero bueno, Ujú. digamos, al momento de la presentación se especifica y ese es el presupuesto con el que después se cuenta. Si Claro. después hay una diferencia de cotización, diferencia de, digamos, por el aumento del dólar o un aumento del bien que se iba a comprar o de la consultoría que se iba a hacer, eso hay que dejarlo claro que corre por cuenta de la empresa. De Y todas que, formas, bueno, aunque se lo dejen claro de entrada, que, llegado el momento te van a decir, pero ¿cómo puede sí, ser que no, que el programa no contemple un ajuste por la devaluación? No, pero te lo Por habíamos eso dicho. ya le decía, vamos a pedir 700, pero vos vas a contar con 400. Los otros 300 no los vas a ver. Sí, pasa Entonces, que el poder adquisitivo. es difícil también decirle que en lugar del 70 va a ser el 40, porque por ahí el 35 o el 30 o por ahí es el 50. Lo que sí le tenemos que decir es que eh, el precio queda fijado en pesos Ujú. al momento de la presentación del proyecto. O sea que toda variación que venga después va a ir en detrimento del, del monto.
del condenado. Ujú. Perfecto. Exacto. Bueno, no sé si tenemos algo más para agregar acá en la parte de objetivos. Es una parte importante, creo que de las más importantes de la formulación, Y que porque está siempre en todos los programas. están todos, están todos, y de acá, como decíamos, se desprende todo, porque hasta podemos volver al título y modificar el título por definir bien el objetivo. Eh, y, y también definir bien el objetivo eh, nos va a llevar a eh, poder justificar bien después eh, las, las inversiones y el por qué el pedido de este proyecto. Ujú. Después, cada objetivo específico siempre está relacionado a las actividades, eh, a las actividades y etapas que va a haber en el proyecto. O sea, por cada objetivo específico tiene que haber como mínimo una actividad. Y son las tareas específicas que se van a llevar a cabo eh, para poder cumplir con ese objetivo específico. Bien, después, incluso más adelante en uno de los programas, vamos a ver eh, las Sí. actividades 50, incluso puestas en un diagrama de Gantt, o sea, para también ver que cada objetivo específico tiene una actividad y esa actividad está puesto dentro de un cronograma de ejecución y que debe estar dentro del plazo de ejecución estipulado. Acá vemos un ejemplo. El objetivo específico que habíamos dicho, por ejemplo, de incorporar nuevos diámetros de tuberías. Eh, bueno, dentro de ese objetivo específico teníamos varias actividades acá. Adquisición de conjuntos de matricería para esos nuevos caños, tubos. eh, Adquisición de una instalación de un equipo de soldadura y adquisición e instalación de un equipo de control dimensional. Bueno, para llevar y poder ejecutar ese objetivo específico, tengo esas tres actividades y cada actividad tiene que tener un resultado verificable, algo que nos sirva para rendir una foto de la matricería. Generalmente son fotos o informes, eh, o si pongo, por ejemplo, incorporación de personal, lo tengo que justificar con el 931 o con los formularios de alta de las personas. Ujú. Eh, Ahí también, en el caso de los informes, por ejemplo, cuando lo hace un consultor, también es muy importante dejarlo aclarado de antemano, porque muchas veces los consultores pasan un presupuesto a la empresa y le hacen el trabajo, pero después, a la hora de tener que hacer un informe, escribir 3 o 4 hojas y dejar expresado en un papel lo que hicieron, se ponen remolones y cuesta en muchos casos eh, pedírselo después. Si uno se lo deja aclarado de antemano, digamos, mirá que a veces hasta tenemos que hablar nosotros con los proveedores. Eh, Mirá que después para justificar esto necesitamos que vos presentes un informe escrito. Eso es importante también tenerlo en cuenta porque si no, después se reniega mucho con los consultores en algunos casos para que nos presenten el informe. Sí. A su vez también las actividades que se ven acá también pueden estar divididas en tareas para llevar a cabo esas actividades. Es como que, digamos, de lo que fuimos viendo, es como que partimos de lo más macro, que es un título donde se ve apenas qué es lo que se va a hacer, y se va cada vez hilando más fino hacia el objetivo general, los objetivos específicos, después de los objetivos específicos pasar a las actividades, y las actividades a las tareas. O sea, tiene que estar todo relacionado.
Y bueno, también obviamente relacionado con lo que se escribe en una descripción del proyecto y vinculado al diagnóstico que hablamos antes, que puede partir de una oportunidad o de un problema. O sea, está todo relacionado. Por ahí en algún ejemplo práctico se ve mejor, pero hay una correlación entre todo. Eh, Acá, bueno, yo me había salteado un poco el tema de las actividades, para que veamos el ejemplo, digamos, porque por ahí gráficamente se ve mejor el ejemplo de todo lo que ya vinimos hablando. Ahí, bueno, sí, está un poco lo que decíamos, que las actividades eh, son las mismas que después tienen que estar en el cronograma de ejecución, eh, que después lo vamos a ver. Sí, Esto, van a volver al anterior, sí. esto indicar los métodos y las técnicas que se van a utilizar para lograr los objetivos. eh, bueno, tiene que ver justamente con las tareas. Eh, es decir, si en una primera etapa, por ejemplo, no sé, en el caso de voy a incorporar una celda para un robot de soldadura. Bueno, esa etapa, primero voy a necesitar la asistencia del proveedor del robot para realizar el layout de la celda de trabajo. Después va a estar el diseño y realización de la ingeniería, de los cerramientos de la celda y de las barreras de protección. Después, el diseño y desarrollo de la mesa giratoria que va a alimentar las piezas para que el robot haga el trabajo. Las especificaciones técnicas que va a tener que tener cada herramental que va a usar el robot. Bueno, esa es una etapa, es la etapa más del diseño, ¿no? Ujú. Del desarrollo. Después la segunda etapa, la construcción de la celda, ¿no? La celda que diseñamos en la etapa 1, bueno, hay que construirla. Bueno, buscar los proveedores es un primer paso, hacer las órdenes de compra, validar el proveedor y adquirir todo. Hacer el paso 2, el montaje de la celda. Instalar los sistemas de comando, hacer una prueba de funcionamiento. Bueno, esa es otra etapa. Después, una vez que la celda está fabricada, otra etapa es, bueno, decir, ¿qué productos vamos a pasar por esta celda robótica? Porque puede suceder de que a veces no todos los productos que uno tiene lo puede soldar, en el caso de un robot de soldadura, los puede soldar un robot. Entonces, bueno, tengo que elegir cuáles van a ser los productos y desarrollar los sistemas de sujeción de esos productos, porque cada producto va a tener un sistema de sujeción en la celda. Eh, y bueno, y la última etapa en este caso sería desarrollar un sistema de operación del robot, que sería el programa, ¿no? La programación. Para procesar para cada producto tiene un programa donde dice, bueno, soldá acá de esta forma, después lo das vuelta, lo soldás de acá. Ahí tenemos un ejemplo de cómo armar un cuadro de las etapas. Eh, Digo, lo ponemos, después lo vamos también, incluso lo podemos compartir en la bibliografía, porque muchas veces hasta cuando es un programa nuevo que nunca vimos y vemos que nos piden determinada cosa, medio en lo que nos quedamos helados y decimos, bueno, ¿qué tenemos que poner acá? Y a veces es más simple de lo que parece, siempre y cuando nos proveen la información, porque esta información que yo estaba recién describiendo, no, yo no la sabía, digamos, esto te lo tiene que pasar el proveedor de la celda robótica, te tiene que hacer el presupuesto a la empresa y además un detalle de los trabajos que va a hacer.
Y de ahí se saca mucha de la información que después va en los formularios. Sí, por ejemplo, en el PAC Empresa, que es una consultoría, por ejemplo, si se quiere hacer una certificación de norma de calidad, bueno, ahí el mismo consultor tiene que decir cuáles son las etapas o cuáles son las actividades que va a llevar a cabo para, al final de todo, lograr la certificación de la norma. Digamos, ellos lo tienen claro. Si bien uno cuando ya empieza a trabajar con programas, más o menos se va haciendo una idea de cuáles son las tareas, las actividades que a su vez se dividen en tareas, siempre es importante que el proveedor del bien o el proveedor de la consultoría, quien esté a cargo del proyecto, eh, pueda dar por lo menos un pantallazo general qué tareas tiene que llevar a cabo. Siempre se empieza con un diagnóstico y un estudio inicial, que el proveedor de una máquina o el proveedor de una consultoría tiene que conocer la empresa, cuáles son sus procesos, cuáles son sus productos, eh, estudiar qué dificultades tiene y a partir de ahí se puede elaborar un plan de mejoras. Siempre las actividades están más o menos, eh, cuando se van armando más o menos, siempre llevan una lógica de primero estudiar inicialmente la empresa, después hacer un plan de mejoras, después implementar ese plan de mejora hasta llegar al resultado final que puede ser la certificación de una norma de calidad o puede ser, eh, no sé, mejorar la capacidad productiva dentro de una empresa. Bueno, dependiendo del proyecto también. Eh, y siempre es bueno contar con algún ejemplo, eh, porque así lo ves de primera y cuesta darse cuenta qué poner. Pero después más o menos siempre sigue la misma lógica. Bien. Eh, bueno, avanzando en el tema de resultados, Sí, bueno, los resultados son un poco los productos verificables, que es lo que estábamos hablando, que tiene que poder ser cuantificables y y medibles para poder evaluar el éxito del proyecto. Un poco, por ejemplo, lo que veníamos diciendo de algún resultado esperado es, bueno, finalmente el incremento de la facturación eh, en las ventas de tal producto o el incremento de la capacidad productiva, en cuánto se aumentó. Son, como dice acá, son hitos claramente específicos que tienen que estar relacionados con cada etapa o tarea. Y eso es lo que después permite la verificación, eh, para que se pueda ver el monitoreo de la ejecución del proyecto, que era sí, lo que habíamos visto en el cuadrito. en, en muchos casos hay hasta una cuestión verbal, que la actividad o el objetivo específico tiene un tiempo verbal puesto y el resultado no es mucho más que, que el cambio de un tiempo verbal. Si lo podemos, nos podemos saber del punto de vista gramático, ¿no? Eh, porque una actividad puede ser diseñar el, el, el layout de la celda de robótica, de la celda de trabajo del robot. Y y el resultado es eh, el diseño de la celda robótica, del layout de la celda robótica del robot. Básicamente es eh, hasta una cuestión verbal. Pero muchos programas te lo piden así, de esta forma. Eh, Tenés que poner la tarea que vas a realizar en cada etapa y el resultado de cada tarea. Bueno, no es más que decir, si dije diseñar, bueno, El layout diseño. diseñado o diseño. Si dije incorporar, máquina incorporada. Ujú.
Sí. Y bueno, así como también teníamos resultados, perdón, objetivos técnicos o tecnológicos y teníamos objetivos económicos y financieros, en el caso de los resultados, eh, tenemos también eh, de los dos tipos. Eh, en el caso de los resultados técnicos, eh, están más relacionados con lo que dijimos, por ejemplo, el diseño de un layout o, o la incorporación de, de determinada maquinaria, de una modernización tecnológica, eh, o la El diseño de un nuevo digitalización, producto. Perdón, el el dise- diseño de un nuevo sí, producto. exacto, el diseño de un nuevo producto, o el diseño y el desarrollo de un nuevo producto. eh, bueno, el resultado sería lo mismo, el nuevo producto desarrollado. Y en los resultados económicos está más relacionado a la parte productiva, la parte productiva en cuanto a un indicador de porcentaje, ¿no? Aumento de la producción en un tanto por ciento, aumento de las ventas en un tanto por ciento, un logro de una reducción de precio por ser más eficiente y bajar los costos de producción, o una mejora de calidad también, porque una mejora de calidad seguramente te va a posicionar mejor ante la competencia, o vas a poder cumplir un requerimiento que por ahí una empresa de determinada envergadura está exigiendo. Eh, entonces, bueno, te va a poder penetrar a empresas multinacionales, lograr exportar. Ujú. Bueno, los resultados esperados, como dijimos, tienen que ser también medibles, eh, para poder después expresarlos en un impacto. Eh, Es decir, yo espero, mi resultado, el resultado que espero es aumentar las ventas un 10%. Eh, Aumentar las ventas. Bueno, ¿cuánto? Un 10%. Poder cuantificarlo. Hay eh, algunos resultados que son más fáciles de cuantificar que otros. Eh, en el caso de las ventas, como es una cuestión numérica, es un porcentaje, es mucho más fácil cuantificarlo. Es decir, bueno, vendía 100, vendo 100, quiero vender 110, bueno, mi resultado esperado es aumentar un 10%. Ahora, mejora en la calidad del producto. ¿Cómo, cómo construyo un indicador para la mejora en la calidad del producto? Sí, ahí por ahí tenés que tener algún registro de conformidad, de no conformidades. El registro de no conformidad es cuando, no sé, algún producto te lo traen de vuelta porque tiene un problema de que se rompe o lo que sea. Si eso se lleva a un registro, bueno, disminuir ese registro de las no conformidades, eso puede, es un indicador que puede dar pie a que, bueno, que se mejoró la calidad. Pero Sí, si no sí, tener un registro de no conformidades es medio difícil de cuantificar. exacto. Si pasás Mm. a la filmina siguiente, que estaba bueno, ahí la parte de indicadores, eh, que bueno, justamente son medidas específicas, eh, que sirven para evaluar el impacto del proyecto. Eh, y era lo que decíamos recién. Eh, en el caso que decía Van, en el caso de calidad. Claro, un indicador puede ser, como voy a decir, voy a mejorar la calidad. ¿Cuál es el indicador? Y bueno, voy a reducir el costo postventa en un tanto por ciento.
porque la postventa seguramente es por un tema de calidad, o sea, puede ser una manera de construir un indicador, Sí, el servicio técnico. el servicio técnico, en máquinas que están dentro de la garantía, ¿no? Porque si Ujú. estamos hablando o sea, la construcción tiene que tener una lógica, porque si son máquinas que están fuera del periodo de garantía, tienen más posibilidad de romperse por el uso. Eh, o leíamos un ejemplo de un caso más social, si se quiere, hay de proyectos más sociales que decía, bueno, un resultado era mejorar el, el, el trayecto o el acceso de los trabajadores a, a las ciudades, al lugar donde se iban a desarrollar laboralmente. Eh, bueno, o bajar los tiempos para que esos trabajadores lleguen al trabajo. También, ¿de qué manera lo medís? Si por ahí uno vive más lejos, otro vive más cerca. Bueno, la forma sería en todo caso que el indicador sea eh, un porcentaje de reducción de las llegadas tarde de los trabajadores. Ujú. Claro, por eso acá dice en la construcción de los indicadores, dice que es necesario definir qué se mide y después cómo se mide. O sea, el cómo se mide también tiene que venir de alguna información que pueda ser clara y que pueda, y que, digamos, que sea un dato que sea fiel y que pueda, digamos, asegurar que se pueda medir después. Digamos, tiene que ser algo que se pueda cuantificar, porque si no, ahí es medio complicado poder tener un indicador de impacto. Eh, por eso dice que tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y que sea limitado en el tiempo. Eso es un buen indicador. Eh, y bueno, y acá está explicado bien cómo debería ser que los elementos de ese indicador, bien específico, que ayudan al armado de que sea un buen indicador y que después pueda ser medible. No sé si hasta ahí tenemos alguna consulta, porque ya estaríamos prácticamente en el final de lo que queríamos comentarles hoy, un poco que tenía que ver con esto de qué manera interpretar cada uno de estos puntos, eh, y que ya en la próxima clase, que veamos PAC, por ejemplo, eh, bueno, hasta allá podamos incluso ir haciendo un trabajo un poco más dinámico, por ahí consultando, ir viendo o que ustedes propongan un título, un objetivo, eh, hasta incluso poder ir armando algún proyecto de manera de ejemplo. Después hay algunas terminologías que pueden aparecer en algún programa eh, que te puedan pedir el estado del arte, del, Mm. de, de la innovación tecnológica que a veces uno propone, por ejemplo. Bueno, el estado del arte es cuáles son las... Ah, bueno, perdón, ahí vos esto seguía, Vane. Sí, sí. Sí, un poco después digamos, los elementos de los proyectos eh, pueden ir variando, como decía Pablo, por ejemplo, hay algunos programas que por ahí piden el estado del arte o la innovación, cuál es el grado de innovación del proyecto, depende del programa.
Nosotros tratamos de poner la mayor cantidad de elementos que se encuentran en los programas más complejos, más completos, pero por ejemplo cuando veamos el pack la semana que viene, vamos a ver que tiene un título, un objetivo general, un diagnóstico, y después salta a las etapas, o sea, a las actividades y a los resultados esperados. Eh, no hay, bueno, hay una justificación de proyecto donde se cuenta en forma amplia, pero por ahí no hay una justificación técnica, una justificación económica, que te preguntan el estado de innovación del proyecto, o sea, eso poco depende del programa. Eh, pero sí es importante conocer todos los elementos, porque en algunos pueden parecer algunos y en algunos otros. La justificación del proyecto es un poco es la argumentación técnica del proyecto, que incluye el proceso productivo actual y el proyectado. Por ejemplo, la capacidad instalada y la capacidad instalada utilizada, tanto la actual como la proyectada, indicar cuáles son las mejoras de esa capacidad que se obtendrá con la inversión, eh, o productos y mercados actuales y futuros para abastecer el proyecto, incluir indicadores, información cuantitativa, cualitativa y resultados esperados. Por ejemplo, en esta justificación de proyecto eh, es bastante amplia lo que te pide, que hay algunos datos que después se repiten, como decíamos. Eh, Indicadores o resultados, después te lo pueden pedir en un punto aparte donde se tiene que desplayar un poco más, pero en algunos elementos se repiten alguna información de modo resumida. Y después, a su vez, esta justificación se puede clasificar en técnica y en económica. Un poco como decíamos antes, igual que los resultados. Pueden ser tanto técnicos como económicos, o sea, se pueden dividir. Lo mismo en la justificación. Bueno, la justificación técnica era un poco lo que comentábamos antes, cómo técnicamente se aborda esa problemática o esa necesidad que da origen al proyecto. O sea, explicar la parte técnica. Sí, Eh, acá sí. nos podemos meter incluso, es recomendable a veces meterse en, en cuál va a ser la adquisición eh, o la implementación de algún sistema. O sea, por ejemplo, eh, una empresa de un proyecto que presentó iba a implementar un sistema que era un sistema con un software que era para control de la producción en tiempo real. Bueno, eh, todo ese, lo que implica la implementación de ese sistema, tiene ahí tenés toda una justificación técnica para dar de por qué lo haces, de qué buscas con eso y cuáles son los beneficios potenciales que vas a tener. Eh, es decir, meterse por ahí incluso en detalle con algunas características del producto que se adquiere. Que tal, este sistema además implicaba que cada puesto de trabajo tenga una tablet donde si había una parada de máquina, bueno, el operario indicaba que tenía una parada de máquina por tal falla. Entonces, bueno, todo eso queda registrado y el encargado de producción lo ve y bueno, y va tomando tiempos. Es decir, bueno, si se paró la máquina por una falla, el encargado de mantenimiento tardó 2 horas en ir. Bueno, ¿por qué tardó 2 horas? Me estoy poniendo muy en explicar este sistema, pero bueno, tratar de justificar técnicamente también implica conocer eh, de qué se trata el producto que quiere adquirir la empresa y para qué lo está implementando en su empresa. Sí, ahí un poco abordaría la problemática de
de finalmente por qué la empresa, digamos, no entrega a tiempo el producto a sus clientes. Bueno, en el medio pasaron un montón de cosas que quizás no las tiene, no tiene esa información. Entonces, con este sistema, con este software donde en tiempo real se mide la producción, ahí da cuenta o te da indicadores a ver, ¿qué pasó cuando se estaba haciendo este lote de producción? Bueno, se rompió la máquina, o faltó fulanito, o no sé, lo que sea, por lo menos tenés una información para después corregir sobre ese problema. O sea, el problema final se ve en que no hay una entrega de producto a tiempo, pero en el medio después surgen un montón de problemas y poder tenerlo, poder saberlo en tiempo real, eso también va a corregir y va a permitir que la empresa pueda reducir un poco esos desfasajes de tiempo que por ahí tienen. Por Bueno, dar un ejemplo. indicar si de tal inversión o el proyecto que se quiere implementar en la empresa ya hay antecedentes, eh, también es importante, porque, no sé, un ejemplo puede ser una empresa que incorpora un sistema de pintura a base acuosa. Eh, bueno, si se conoce, digamos, que vos en determinado rubro sos el único o sos el primero que va a incorporar un sistema de pintura de estas características, bueno, eso es importante destacarlo en, en el proyecto, porque eso le da un carácter de innovación, de disrupción, que a la hora de, de evaluarlo, seguramente va a tener un puntaje superior a quien no lo haya puesto. O te jugás a que el evaluador tenga esos conocimientos, ¿no? Eh, Muchas veces los evaluadores eh, no son los más idóneos, obviamente, porque en muchos casos no pueden saber de todo, eh, o en muchos casos directamente no tendrían que estar como evaluadores, pero eh, por eso es importante pensar de que el que está del otro lado no entiende nada. Entonces, vos lo que puedas destacar, tenés que destacárselo, eh, porque eso te va a sumar puntos y en un programa que a veces el, el, la selección del proyecto es por orden de mérito, por puntaje, bueno, es importante destacar cada punto, sobre todo si en el programa están establecidos los criterios de evaluación. Bueno, acá en la justificación tenemos que tratar de responder a cada uno de esos criterios de evaluación que están en la base y condiciones. Si un criterio de evaluación es eh, la exportación y nosotros entendemos que con este proyecto vamos a aumentar la exportación, bueno, tenemos que dejarlo acá eh, escrito. Si nosotros creemos que con este producto vamos a poder vender más o abrir nuevos mercados porque estamos pintando con un sistema de base acuosa que reduce la huella de carbono y que promueve la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, y como en determinados países eh, solicitan esto como requisito de ingreso, bueno, eh, eso va en la justificación. Sí, y si además suma puntaje el contenido medioambiental también. O sea, hay que tener en cuenta todos los criterios de evaluación eh, para resaltar esos aspectos. Y un poco lo que decía Pablo, que hay que hacer el proyecto como si el evaluador no entendiera nada, cosa de darle los elementos para que puedan evaluarlo bien. Por eso decíamos al principio, en la primera parte, donde hay que describir la empresa, los hitos, qué productos hace, en qué mercado se desempeña, un poco porque da al entendimiento del proyecto en general. Cuanto más información se pueda poner, eh, va a hacer que mejor se pueda entender el alcance del proyecto, de por qué yo digo que con este proyecto voy a aumentar las exportaciones, por qué con este proyecto yo puedo aumentar mi capacidad de producción o puedo medir la producción en tiempo real.
bueno, el objetivo que tenga. Toda la información que se proporcionan los distintos elementos hace a que después se entienda de por qué se pretende llegar a, o cómo se va a llegar a ese resultado. Sí, incluso una justificación también puede ser eh, el aumento de la oferta local de determinado producto. Puede suceder de que determinado producto no haya oferta local o, o la que haya sea menor y gran parte de lo que se consume sea importado. Bueno, al, por ejemplo, desarrollar un nuevo producto y que el proyecto sea desarrollar un nuevo producto que va a ser sustituir importaciones, bueno, también es importante destacar una justificación. Sí, ahí, bueno, es importante también mantenerse informado con algún representante de la empresa para preguntarle estas cuestiones. Por ahí en la primera reunión son cosas que no surgieron o que no se preguntaron y bueno, también viendo el proyecto y viendo qué es lo que suma puntaje, que eso es importante tener en cuenta, nada, consultándolo, por ahí es algo, un aspecto que se puede resaltar y que quizás en una primera mirada no se había tenido en cuenta. Sí, bueno, ahí incluso nos metimos en el punto siguiente que seguía con el tema del mercado del producto vinculado al proyecto. Un poco nos metimos eh, con esto de los productos sustitutos, la sustitución de importaciones. Bueno, un poco ya lo adelantamos, pero eh, también en la justificación eh, volvemos a lo mismo. El tema de los mercados. eh, en muchos proyectos incluso eh, hemos puesto que la empresa necesitaba equiparse para aumentar la producción eh, o incorporar determinada maquinaria para aumentar su calidad de producto, porque el mercado, por ejemplo, del petróleo y gas, específicamente por el auge de Vaca Muerta, estaba generando una demanda que sin la ejecución del proyecto que se estaba presentando no se iba a poder satisfacer. Entonces, eh, poner una referencia sobre un estudio del mercado de por qué yo pienso que necesito producir más, porque si produzco más y después no tengo a quién vendérselo, bueno, eh, no tendría mucho sentido el proyecto. Entonces, requerir o es conveniente, recomendable, hacer alusión a algún aspecto del mercado. Decir, bueno, en el tema agrícola, venimos de un año de sequía, las perspectivas climáticas indican que para el año que viene va a cambiar, va a estar la corriente del Niño, entonces suponemos una muy buena cosecha que va a generar la demanda de productos de maquinaria agrícola. Bueno, tenemos un fundamento de por qué necesitamos aumentar la capacidad productiva, porque vamos a tener más demanda, viendo que en el futuro eh, las condiciones van a ser mejores. Sí, por ejemplo, yo tenía una empresa que es de la maquinaria agrícola y que estaba trabajando el 50%, tenía su capacidad, o sea, estaba produciendo a la mitad de su capacidad. O sea, si podía hacer 100 piezas, estaba haciendo 50. Y planteaba un proyecto que incrementaba, que triplicaba la capacidad productiva, o sea, en vez de hacer 100, iba a empezar a poder hacer 300. Y una pregunta del evaluador fue, che, ¿vos por qué querés triplicar la producción si estás vendiendo la mitad de lo que tu capacidad te permite? Bueno, entonces ahí la empresa explicó que tenía un convenio
sea que había firmado un acuerdo con una empresa en Rusia, donde va a empezar a exportar cierta cantidad de unidades que ya lo tenía de antemano establecido, y entonces ahí se justificaba de por qué, digamos, se quería, no sé si era triplicar, pero era ponerle aumentar, duplicar, creo, la producción, y ahí se justificaba de por qué la empresa iba a hacer eso. Y además, también previendo de que estaba de un año, de que hubo sequía, de que el sector interno, el mercado interno, había una baja de demanda de productos por ese tema, y previendo de que al año siguiente o sea, como decía Pablo, las perspectivas climáticas van a ser mejor, para no desabastecer el mercado interno, también se preveía seguir manteniendo el mercado interno. Entonces ahí, por ejemplo, esta empresa, porque tuvo la oportunidad en una evaluación de poder explicarlo, pero si se hubiera puesto bien o se hubiera remarcado bien en el proyecto, quizás esa pregunta no venía de parte del evaluador porque ya estaba bien justificado eh, ese aumento o esa necesidad de aumentar la capacidad productiva. Bien. Eh, bueno, después como decía, hay algunos puntos o algunos elementos que en algunos proyectos que son un poco más complejos, eh, que por ahí eh, requieren ese tipo de información. Por ejemplo, son especificar cuáles son los factores o circunstancias críticas que pueden afectar el proyecto, o sea, que ponen en riesgo el éxito del logro de los objetivos. Eh, Porque, por ejemplo, hay algunos programas eh, que financian tipos de proyectos que tienen un riesgo técnico. A veces el riesgo técnico implica una innovación eh, importante, y por eso es importante, y te lo preguntan, y es importante resaltarlo. Eh, Sí, entonces, ahí, sí, no, no, que iba a decir que ese es un aspecto, y otro es que hablando por ahí de riesgos o circunstancias críticas para poder llevar adelante el proyecto en sí, eh, nada, que uno las conozca, o quien está haciendo un proyecto las conozca, eh, para quien está evaluando el proyecto, le da una sensación de que al conocer mis circunstancias críticas tengo más probabilidades de éxito, porque ya las conozco de antemano, exacto, puedo ir viendo posibles soluciones. Mm, Yendo a un caso de ejemplo, es eh, lo que hablábamos de la implementación del sistema de control de la producción en tiempo real. Bueno, los trabajadores podrían pensar que, nada, me ponen un sistema acá, me quieren controlar, eh, este, para ver cuánto hago por minuto, digamos, puede haber un rechazo, o sea, una circunstancia crítica para ese proyecto podría ser poner de manera escrita, bueno, los trabajadores este, rechazan o no se adaptan a, al, a la idea de implementar un sistema digital de control de la producción en tiempo real. Y bueno, uno puede tomar medidas, decir, bueno, para esto vamos a capacitar al personal, explicarle de qué se trata, que incluso va a ser hasta a una mejora para el trabajador, porque en muchas circunstancias puede decir, como el ejemplo que daba antes, eh, se le paró la máquina porque se le rompió, le avisó al del mantenimiento no vino, pero bueno, todo queda en palabras. Acá él aprieta un montón, dice se rompió la máquina, si el del mantenimiento pasaron 2 horas y no vino, la responsabilidad es del mantenimiento, mm, no del operario. Bueno, lo sí, comento porque, digo, estas son cosas que a nosotros nos ayudaron a veces a entender también cómo escribir cuando nos piden determinadas cuestiones como esta, por ejemplo, ¿no?
Sí, mismo también cuando vos decís, bueno, tengo rechazo de los empleados para implementar un software porque pueden sentirse de que uno los quiere controlar o, bueno, en base a eso después se les puede dar una política de incentivos, o sea, decir, bueno, las personas por ahí se pueden encontrar un poco más incentivadas porque saben que si producen cierta cantidad de piezas y que se puede medir bien específicamente, bueno, ahí es una manera de incentivarlos también y que vean que es una herramienta más, no para castigarlos o para estar controlándolos, sino también como para premiar el buen desempeño, no solamente la parte negativa. Entonces, por ahí de ese modo, mostrándolo de esa forma al personal, puede haber una mayor aceptación. Un ejemplo, digamos. Entonces, Sí, por ahí, después puede bueno, ser la sí. aceptación en el caso del cliente, si uno desarrolla un nuevo producto, este, y a determinado producto le incorporó también alguna nueva tecnología, bueno, la, la aceptación del cliente puede ser también una circunstancia crítica, un factor de riesgo para un proyecto. Eh, Volvemos a lo mismo, si yo desarrollo un nuevo producto que le incorporo cierta tecnología electrónica y, y después no la vendo porque no le termina de convencer al usuario, o no es amigable o lo que fuera, eh, bueno, ya de por sí el proyecto mm, no tiene una viabilidad eh, que haga suponer un caso de éxito. Sí. Y bueno, después, por último, algún elemento más que pueda estar es el antecedente del equipo de trabajo. En algunos proyectos que son un poco más complejos, que requiere una participación activa de la empresa, siempre se propone un equipo de trabajo, que son personas internas de la empresa como externas pueden ser, eh, bueno, contar los antecedentes de ese equipo de trabajo en otros proyectos similares es un requisito que se debe exponer y que es importante de resaltar para que sepan, no sé, el ingeniero que está como director del proyecto ya estuvo trabajando en otros proyectos con algún tipo de innovación bueno, que tuvo éxito y bueno, ponerlo como nombrar ese antecedente hace al éxito del proyecto, hace que el director sepa que es idóneo para llevar adelante eh, la ejecución de ese proyecto. Sí. Eh, También en muchos casos, en los proyectos para emprendedores, te piden que se resalte también mucho el equipo de trabajo. Cuando, no sé si vieron o por ahí tuvieron que hacer en algún momento algún video pitch, que se llaman estos, o cuando uno va a una jornada de emprendedores, eh, que generalmente tienen, no sé, 90 segundos o 3 minutos para contar su proyecto. Bueno, generalmente siempre uno de los aspectos que hay que contar en ese breve tiempo es cómo está conformado el equipo de trabajo. Eh, por eso es importante también tenerlo en cuenta. Eh, no en todas las líneas lo piden, pero en las de emprendedores generalmente, y en las Sí. que son más de por ejemplo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del FONTAR, que por ahí implican cuestiones de I más D más I, de desarrollo de nuevos productos, te piden que menciones, incluso que pongas el equipo de trabajo, lo habíamos visto en una de las clases, eh, que también uno tenía que poner, eh, cuando hablábamos de la contraparte, no sé si se acuerdan, que decíamos que una parte, que la contraparte se podía poner en una NR en especias. En especias es decir, bueno, pongo mi gente, horas de mi gente a trabajar en el proyecto. Bueno, esas horas tienen que guardar una relación también con la actividad que desarrolla en la empresa,
y cuánto le va a dedicar al proyecto. Bueno, en este tipo de proyectos, en lo que son de ingeniería y desarrollo y los de emprendedores, generalmente piden que, que hagamos mención al equipo de trabajo y en algunos casos que también especifiquemos incluso cuánto tiempo le van a dedicar. Sí, un poco para que se entienda eh, cómo el aporte de estas personas, digamos, va a llegar, va a contribuir al éxito del proyecto. Estamos hablando de un proyecto que se requiere hacer un desarrollo de un nuevo producto y dentro del equipo de trabajo tenemos ingenieros, o sea, diseñadores, o bien, no con esos títulos, pero sí con una experiencia eh, que se pueda ver que ya estuvieron trabajando en proyectos vinculados, bueno, hace a la idoneidad de la persona digamos, para el proyecto, para llevar adelante este proyecto. ¿Ustedes trabajan en conjunto para hacer los proyectos? En conjunto, te O referís sea, en varias equipo. personas. Sí, Generalmente, sí, eh, sí, sí, porque nos eh, complementamos. depende también, sí, depende la línea y el programa. A veces Sí, también, eh, cuando hay proyectos, tenemos muchos proyectos que incluso tenemos ya una matriz armada, digamos, un ejemplo armado, no sé, un pack, vamos a ver la semana que viene, un pack empresas de un diseño de una página web y medio como que ya lo tenemos eh, armado, o sea, la parte de justificación es siempre la misma, digamos, eh, vamos armando después, obviamente, las características de la empresa hacen que el proyecto tenga su particularidad, pero de determinados programas ya tenemos y determinados proyectos ya tenemos una base armada, pero después nos vamos complementando, a veces nos leemos los proyectos entre nosotros o por ahí Vane, que es contadora, se enfoca mucho más en la parte a veces que pueden pedir de flujo de fondos. eh, y trabajamos sí, en conjunto, sí. sí, sí, sí. Pero Eh, no quiere decir que también este, lo puede hacer uno solo. Siempre es bueno apoyarse también en profesionales, porque hay muchas temáticas que no conocemos. Esto es algo que iba a decir antes y que se me pasó cuando hablábamos de la construcción de los indicadores. A veces tenemos que poner un indicador de algún tema, nos pasó con un tema de medio ambiente. Y decíamos, bueno, ¿qué ponemos? ¿Cómo ponemos? ¿Cuánto va a mejorar el reciclado de una empresa si nunca recicló? ¿De qué base partimos? Bueno, tuvimos que hablar con una ingeniera en medio ambiente y que, bueno, conoce, hay una media de reciclado, bueno, y nos dio unas pautas como para poder armar un indicador. Eh, si uno trabaja solo, siempre tiene que tratar de eh, vincularse con gente que pueda asesorarnos en determinados temas. Nosotros acá la ventaja que tenemos en el centro industrial es que tenemos contactos con los profesionales de las empresas. Entonces, si tenemos un tema medioambiental, llamamos a uno o a otro. Si tenemos un tema más de ingeniería, también. Si tenemos algún tema más de digitalización, o tenemos contacto con los estudios contables también, si tenemos alguna duda. Eh, Nada, un poco la idea es también, ¿Y cuáles son, digamos, los proyectos de inversión más generales? depende un poco del programa y de la línea, digamos, que se trabaja. Eh, no sé, en sí, general pero puede ser siempre compra de máquina, es lo sí, más general. sí, adquisición de bienes de capital, que es maquinaria para la producción, y adecuación o fabricación de naves industriales. Eh,
generalmente va mucho por ese lado, y después cuestiones de asistencias técnicas, también en cuestiones de, ahí es más variado, en cuestiones de digitalización, implementación de software, cuestiones por Tecnología de ahí, gestión. tecnología de gestión, mejora productiva. Hemos hecho algunos también de eficiencia energética, diagnóstico de eficiencia energética, pero la mayoría son de inversión productiva, una adquisición de maquinaria para la producción, nave industrial. Y lo que decía, bueno, que en el caso, uno de los objetivos de este curso es que sigamos teniendo un vínculo con ustedes y que el día de mañana tengamos proyectos para formular de empresas y ustedes puedan ser una herramienta para nosotros, decir, mira, tenemos este proyecto, lo podés formular, obviamente que tendríamos que establecer un honorario, etcétera, y, y bueno, y este vínculo que tenemos nosotros para acceder a cierta información, digamos, también lo tendrían ustedes a través nuestro, ¿no? Ujú. Eh, Sería seguir trabajando en equipo de esa forma. Sí, un poco también esa era mi duda, porque al trabajar de forma externa a ustedes, por ejemplo, tendríamos que formularlo solos. Obviamente que tenemos que aprender. Sí, sí, igual la idea siempre es estar en coordinación, digamos. No es que yo digo, bueno, tengo este proyecto, formulalo y después vemos, sino la idea es entre nosotros también nutrirnos de la experiencia que nosotros tenemos, que también poder compartirles a ustedes, ¿no? La idea es que también puedan ir formándose y bueno, ir aprendiendo esto que te lo da la práctica, la verdad. También, por ejemplo, compartir, si nosotros tenemos algún proyecto modelo, decir, mira, esta empresa quiere comprar, no sé, una empresa que hace mecanizado, quiere comprar un torno CNC. Bueno, yo ya tengo un proyecto así, te lo comparto, fíjate, fíjate cómo lo adecuás a la empresa, pero ya lo tenemos más o menos hecho. Entonces, la idea es que haya reciprocidad, digamos, no es que largarlo solos, digamos. No, sí, obvio. Y si, bueno, y si por ejemplo tenés un tema que vos decís, mira, no entiendo técnicamente esto, nos podemos contactar con algún ingeniero o algo, eso también, por ahí eh, tenemos gente de confianza que por ahí nos pueda dar una mano por ahí no podés saber de todo, eh, y lo podemos resolver fácilmente, Claro, no, obvio, menos nosotros que estaríamos recién empezando. claro. Sí, yo soy contadora, así que todo lo técnico lo aprendí de acá, porque no tenía otra noción. También, bueno, visitando empresas, viendo un poco los procesos, los productos, eh, todo ayuda. Sí, obvio, es cuestión de ir aprendiendo. Sí. Bueno, con esto tenemos un pantallazo bastante detallado de, de los puntos que, que generalmente nos encontramos en los formularios de los programas para formular. Eh, y creo que con estas tres clases que vimos, eh, vamos a tener una muy buena base para eh, la semana que viene ver en particular el PAC. Empresas, que es una línea que está abierta, que cierra, no sé si nos va a quedar tiempo de formular, pero algo, pero ¿cuándo cierra, Vane? Cierra el 7 de septiembre, o sea, el jueves que viene. Claro, no va, Igual no, tenemos la data que va a haber prórroga, pero también nos dijeron que la prórroga que va a haber, nada, no se sabe si va a salir dentro de esta gestión o ya va a quedar para la próxima. O sea, no te aseguran que lo puedan evaluar y ejecutar dentro de estos meses que quedan de la gestión política actual, digamos. claro. Pues después
cambian, sea cual sea el partido, digamos, pues cambian todas las autoridades, cambian, se reasigna el personal, bueno, no se sabe qué va a pasar. Pero bueno, de todas formas, este es un programa, el PAC, que particularmente siempre está, así que es bueno también conocerlo y ver las particularidades que tiene el programa. Eh, las planillas que hay que completar, etcétera, y como les decía, con esta base que tuvimos de estas 3 clases, mm, nos va a dar la posibilidad de, en un corto tiempo, ir a lo específico de la línea para, para conocerla y poder formular. Bueno, si Vane, no sé si tenés algo más o si tienen alguna consulta, si no, cortamos y nos vemos el martes que viene. Yo Después le por vamos a, mí ya estoy. después le vamos a compartir la presentación y bueno, quedamos en contacto por cualquier cosa, por mail, ahí Vane tiene los contactos, yo con alguno también tengo contacto de celular, así que lo que necesiten a disposición. Gracias, hasta el martes. Bueno, Nos hasta el vemos. martes, Nos gracias. vemos.